Muy bien, buenos días, feliz sábado, me da mucho gusto que podamos reunirnos otra vez para continuar con nuestro estudio acerca del carácter de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias por este hermoso sábado. Gracias por todas sus bendiciones, providencias. Gracias, Dios, por su amor. Gracias por su ah, gracia bendita que nos habilita para salvación y restauración. Le quiero pedir, Dios, la guía de su Espíritu de manera especial en este estudio. Denos la palabra en sazón correcta, que traiga esperanza, consuelo y que sobre todas las cosas contenga el germen de vida de la verdad. Y que el poder de la verdad operando en nuestras mentes nos sane de esta locura que es el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ah, hemos entrado a una fase de nuestro estudio donde estamos viendo eventos específicos en la narrativa del Antiguo Testamento particularmente, iba a decir la narrativa bíblica, pero es en el Antiguo Testamento donde la mayoría de la gente encuentra problemas. Si hablamos la última vez, las últimas dos pláticas acerca, perdón, acerca de las plagas de Egipto. Yo quisiera hoy, usando esto, contextualizarlo, usando ese ejemplo particular, contextualizarlo en el resto de la Biblia y sacar un par de principios generales. eh, Principios que se aplican siempre a cada caso. Cuestión de que en lugar de parecer como que estamos mirando cada caso individual y torciendo o de alguna manera doblando el significado para que diga lo que yo quiero que diga, que tengamos los principios generales y descubramos, aplicándoselo a cada caso, descubrir que Dios no cambia, que Él es fiel a sí mismo, que estos principios cuando lo aplicamos en cada caso, siempre vamos a encontrar que ellos reflejan la misma verdad acerca de Dios y de su carácter. Cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, él logró su propósito redentor en ellos, y de una manera parcial sobre los egipcios también. No olvidemos que muchos egipcios participaron de la Pascua, que muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel, entendieron, captaron el mensaje, o en lenguaje de nuestros días diríamos que aceptaron el evangelio. Ya vimos que no fue otra cosa que el evangelio lo que Moisés fue a presentar a Egipto. Fue simplemente una campaña evangelística. Dios está mostrando su carácter y la manera de restaurar, de salvar a todos. A riesgo de repetir el estudio de la otra vez, recordemos que Dios va con la intención de salvar desde Faraón al más humilde siervo en la economía y la sociedad egipcias. Cuando cuando la nación de Israel sale de Egipto y los de Egipto que quisieron unirse al pueblo de Dios, en un punto de su desarrollo, ellos decidieron tomar la espada. Le vamos a dedicar su tiempo a ese estudio aparte. Ellos decidieron tomar la espada.
Esto es, cuando digo tomar la espada, estoy usándolo como una frase que ilustra. Ellos escogieron, decidieron optar por el uso de la fuerza en sus operaciones, en su manera de funcionar como nación. Decidieron tomar la espada. Cuando el pueblo de Israel decide tomar la espada, Dios tiene algunas opciones. Ah, Dios tiene una manera de trabajar. Todo su pueblo, todo el que le gustó el proyecto en egipcio, tanto egipcios como israelitas, tuvieron evidencia abundante y amplia que Dios no trabaja con la fuerza, no opera, no funciona con la fuerza. Esa no es su manera. La fuerza no es parte de sus herramientas. Así que ellos deciden tomar la espada y en un momentito vamos a hablar algunas razones por qué a los seres humanos nos sale fácil tomar la espada. Ellos escogen el uso de la fuerza. Lo están haciendo en el contexto de evidencia abundante de que Dios no usa la fuerza para lograr sus objetivos. Y si se hubiesen detenido un momentito, y creo que muchos lo hicieron, hubiesen descubierto que no es necesaria, la guerra que hay, la guerra en la que estamos envueltos, estuvieron envueltos ellos y estamos envueltos tú y yo, la fuerza simplemente no funciona, no trabaja. Así que esto es una forma de desobediencia o por lo menos de repudio o rechazo a la manera de Dios hacer las cosas. Cuando el pueblo hace esto, este es el interés de mi estudio hoy, es cómo debe de reaccionar Dios o qué opciones Él tiene, cómo maneja Dios, qué opciones le quedan. Si yo vengo y presento un proyecto a alguien, y esa persona actúa contrario a las recomendaciones que yo estoy haciendo, vamos a ponerlo de una mejor analogía. Supongamos un padre y un hijo, donde la relación no es de negocio, es una relación filial basada en amor. Y el hijo rechaza valores o los principios que yo considero centrales en mi carácter, en la formación, que yo considero correctos, que pienso que son verdad, que son bíblicos. Y el hijo los rechaza o repudia. ¿Qué opciones le quedan a ese padre? ¿Qué opciones tenía Dios cuando la nación de Israel escoge usar la fuerza? La primera es que Él los pudo abandonar a su elección. Así que la primera es decirle, ok, tú lo quieres hacer de esa manera, esa es tu manera, yo te he enseñado otra, yo te he enseñado una mejor. Ya es obvio para mí que no te interesa, que no quieres, pues mira, partamos, tú por tu camino, yo por el mío. Así que es una opción que Dios pudo haber tenido, decirle, pues miren, hagan como ustedes quieran, y ya, allí quedó. Se rompe la relación. La segunda cosa que Dios pudo haber hecho es, y muchos padres recurren a esto con sus hijos, es decir, no, el que estoy a cargo aquí soy yo, el que manda soy yo, el que está en una posición de autoridad soy yo, y usar
a algún grado calibrado de coerción, hasta dónde llega. Lo escuchamos con frecuencia: mire, esta es mi casa, este es mi techo, estas son mis reglas, tienes que hacerlo así, o ¿sabes qué? Te me vas de aquí. Así que el uso de la fuerza, la coerción, de alguna manera, Dios pudo haber uh, usado esa opción, o es una de las opciones que habían sobre la mesa. La tercera opción es, vamos a llamarlo, pretender que no está pasando, ignorar el problema, la desavenencia, hacerse de la vista gorda, pretender que, supongamos que el hijo tiene que estar en la casa a una cierta hora, pretender que no me di cuenta, que no está pasando, ignorar la desobediencia o la confrontación que se está haciendo a los principios que se habían establecido previamente. Dios no ejerce ninguna de estas tres opciones. Yo traté en mi mente de buscar, no creo que hay ninguna otra opción que los seres humanos usan en sus relaciones. Ellos o tratan de acomodar, ignorar, o imponer, o simplemente, si es posible, romper la relación, tú allá, yo aquí, vete a tu casa, sigue tu vida, vive tu vida como tú la quieras, como tú has escogido, yo la voy a vivir a mi manera. Dios rechaza estas tres opciones. Dios no abandona a su pueblo. Si lo hubiese abandonado a la elección de ellos, Dios hubiese demostrado que no es misericordioso. Así que la misericordia de Dios le impide abandonar a su pueblo. Dios no usa la fuerza, no impone su propósito, simplemente porque la fuerza, el uso de la fuerza, el uso de el poder coercivo no es una de sus herramientas. Y número tres, Dios no ignora, no pasa por alto, no se hace de la vista gorda, simplemente porque eso sería acomodar el pecado, acariciar el pecado, aceptar que el pecado es parte del programa. Y ya sabemos que el pecado por su propia naturaleza no es, representa, es en sí mismo destructivo. Y entonces la pregunta, lo central del tema de hoy es, ¿qué cosa escoge Dios hacer? Y mi intención es mostrar que la elección que Dios hace es la causa, es la razón por la cual mucho de lo que ocurre en el Antiguo Testamento es malentendido. Que el curso que Dios escoge, andar con su pueblo, es un curso arriesgado. Es lo que deja a Dios vulnerable a ser malentendido. Pero es el único curso, la única acción que es consistente con el carácter de Dios, que es consistente con la misericordia, con el amor y con su determinación a salvar, a rescatar, a restaurar. Recordemos que la justicia de Dios consiste en hacer que las cosas queden bien, se restauren. Justicia para Dios no es castigar al malo, no es traer un orden impuesto, es simplemente el de restaurar la justicia. Cuando Dios justifica, está simplemente poniendo derecho lo que estaba chueco, sanando lo que estaba enfermo, restaurando lo que se había
desmoronado, a traer orden a lo que era caótico, es poner las cosas derechas otra vez. Ese es el derecho, la justicia de Dios. Enderezar, poner derecho lo que estaba chueco. Literalmente, tomar al ser humano, a la persona, en una circunstancia demoledora y volverlo a restaurar, a ponerlo bien, a sanarlo, a ponerlo derecho. Esa es la justicia de Dios. Y que esta acción de Dios, lo que Dios escoge hacer con el pueblo de Israel, por lo tanto, es consistente con su carácter. Y número dos, es la manera como Él siempre actúa, y lo vamos a encontrar siempre a través de toda la Biblia. Y vamos a ver cómo es que esto, en tercer lugar, produce estos malos entendidos. Si me permiten, yo voy a usar esta analogía. Um, Hay un padre y un hijo en una familia, viven en un área remota, uh, en un pueblo, en una comunidad pequeña. Esta comunidad vive cerca de áreas donde hay mucha vida silvestre, y entonces el entretenimiento de muchos, una actividad muy popular allí es la cacería. Eh, Salen a cazar animales silvestres, conejos, venados, puercos salvajes, y también lo usan para las armas, para defenderse de tal vez otros depredadores, osos, etc. Así que es muy popular allí. En nuestra historia, en nuestra analogía, el padre de este muchacho, de este joven, de este niño, instruye a su hijo, lo cría de una manera donde rechazan la violencia. Así que él le enseña a su hijo, lo educa desde pequeñito, desde su tierna edad, a que él sepa, el papá no caza. En la comunidad lo miran raro por eso, dicen, wow, eh, eh, qué tonto, ¿verdad? Tanta oportunidad. Aquí es un entretenimiento que molesta, que importa. Esto no le hace, esto no, es un disparate ponerse a pensar esto de que matar animales es malo. Es una fuente de comida. Matar animales es divertido, etcétera. Entonces, supongamos que el hijo acepta las enseñanzas de su papá y él también dice que no le interesa la cacería. Nunca compra un arma, nunca hay un arma en la casa, papá no lo hace, el hijo no lo hace. Supongamos que un día sus compañeros de escuela le dicen, mira, vamos a irnos eh, a acampar allá cerca del lago. Queda a un día de camino, y vamos a estar allí divirtiéndonos todos. Te queremos invitar. El niño va, le dice a su papá, el papá le dice muy bien, preparan su mochila, sus cosas, y él se va a acampar con los amigos. Allá los amiguitos, casi todos tienen armas y se dedican a la cacería. Y le dicen, mira, es divertido, esto, prueba. Y el jovencito usa un arma, descubre que le gusta, y entonces cuando regresa de nuevo a casa después del campamento, decide que él, después de todo, quiere ser un cazador. Va a la tienda, se compra un arma y le dice a su papá,
que descubrió que después de todo sí le gusta la cacería. Muy bien. Ah, ¿qué, ¿Qué opciones, ya dijimos, tiene papá? Papá le puede decir, pues, mira, hijo, yo te he enseñado de otra manera, yo te he educado de otra forma, pues has hecho muy mal, o tú dejas esa arma ahora mismo, abandonas este proyecto, o tú te me vas de aquí. Así que abandono, uso de la fuerza, o simplemente papá pudo haber pretendido de que no sabe que hay un arma allí o ignorar el caso. Am, Supongamos que papá escoge no hacer ninguna de las tres. Papá sabe los peligros que conlleva tener un arma. Sabe que las armas hay que saber manejarlas y él ah, decide que va a instruir a su hijo en el uso correcto de las armas. Él sabe de casos de que personas subiendo una cerca o pasando por debajo de unos arbustos aprietan el gatillo inadvertidamente y se causan una lesión o muerte accidental, o si no la transportan correctamente pueden dispararle a un amigo, o si están cazando un animal y no lo hace apropiadamente, dejan al animal mal herido y el animal no muere, sino que sale herido y muere una muerte terrible. O sea, todas las cosas malas que pueden pasar por mal usar un arma, por no saber cómo usar el arma. Y papá decide entonces, ya que el hijo escogió esto, después de decirle, mira, ya hemos hablado de esto, yo te he educado de esta manera, y el hijo insiste y dice, no, yo quiero tener mi arma, que esto es lo que quiero hacer. Entonces papá le dice, ok, yo te voy a enseñar el uso correcto del arma y comienza a darle instrucciones de cómo abordar a un animal para que cuando le dispare lo mate y no lo deje mal herido y el animal sufra por horas y horas y horas y muera una terrible muerte. Decide instruirlo a cómo tener cuidado de que no vaya a eh, herirse a sí mismo o a uno de sus compañeros cazadores, etc. Bien, supongamos que hay un vecino que viene pasando por allí y escucha al padre dándole instrucciones a su hijo acerca de cómo usar el arma. Y él sale por allí, por el pueblo, a decir, mire, ¿se acuerdan de don fulano de tal? Mire, él está, ¿se acuerdan tantos años que nos viene hablando y criticando de no usar armas? Y ahora, mire, ahora él es un proponente del uso de las armas. Ahí no, no es cierto. Él no puede. Sí, sí, lo acabo de escuchar yo mismo, dándole instrucciones a su hijo de cómo cazar animales y de cómo usar el arma acerca del uso del arma, dándole instrucciones, enseñándole, dándole enseñanza a su hijo. Bien, este vecino que iba pasando por allí no está hablando mentira. Él escuchó al papá dando las instrucciones. Pero lo que él concluyó acerca del papá al escucharlo dándole instrucciones es incorrecto. Papá todavía está en contra del uso de las armas. No quiere que su hijo sea un cazador, pero le está instruyendo al hijo para mitigar el riesgo y peligro que hay con el uso de las armas. Papá ahora no piensa, no cambió de idea, todavía él piensa que el uso de las armas piensa de la misma manera que siempre ha pensado acerca del uso de las armas, pero ahora está trabajando dentro de la elección de su hijo para instruirlo a él uh, de forma tal que uh, el riesgo a la
propia vida del hijo, que se pueda accidentar limpiando el arma, transportando el arma, cargando el arma, no usándola correctamente, que se vaya a lesionar o aún a morir. Muertes accidentales por armas ocurren a un ritmo alarmante aún a la fecha de hoy. Así que él está instruyendo al hijo en cómo mitigar el peligro del camino que él ha escogido, cómo mitigar el dolor y el sufrimiento hacia los animales y hacia sí mismo y sus compañeros, que viene como resultado natural del uso de las armas. No quiere decir que papá está de acuerdo con el uso de las armas, simplemente le está instruyendo cómo mitigar el potencial de destrucción, muerte y sufrimiento que viene conectado con el uso de las armas. En gran parte lo que ocurre en el Antiguo Testamento es que mucha gente está en la posición del vecino que pasó por allí y escuchó a papá dando instrucciones con respecto a cómo cazar y al uso de las armas. Um, eh, la intención de papá es ver si su hijo no muere prematuramente por un accidente, cuestión que él tenga tiempo para cambiar de idea, cambiar de opinión con respecto al uso de las armas. Cuando Dios es bloqueado, cuando usando nuestro libre albedrío le bloqueamos a Dios una vía, un camino de bendición y salvación, Dios busca la manera de operar y trabajar por cualquier otra vía que le quede abierta para bendecir y salvar. Nuestra analogía, el hijo le bloqueó a su papá un camino, solo dejó otro camino. Papá sabe que ese es un camino de muerte, pero es el único camino de acceso que él tiene hacia su hijo en ese momento para tratar de salvar y rescatar. Así que Dios transita por el camino de muerte y destrucción, por el camino de desobediencia, porque por ese camino es que va el hijo, por ese camino es que va el pueblo, su gente, sus hijos, sus criaturas. Así que si él quiere estar cerca de ellos, tiene que ir por ese camino con ellos. Él va en ese camino no porque él piensa que ese camino ahora es un camino bueno, ni es el camino por el que sus hijos deben de estar andando, ni ese camino ahora se volvió bueno porque Dios va allí con ellos. Sigue siendo camino de desobediencia, camino de muerte, camino de destrucción. Él va con ellos porque Él quiere mitigar, Él quiere que ellos sufran lo menos posible por el camino de sufrimiento y destrucción que han escogido, con la esperanza y el propósito de que de comprarles tiempo para que ellos, en lugar de destruirse en un día, en una semana, en un año, en 10 años, la destrucción les venga en 50, en 100 años, en 2 siglos, en 5 siglos. Cuestión que durante todo ese tiempo ellos cambien de idea, escojan ir por el camino de vida, por el camino de salvación, el camino de restauración, el camino de la felicidad, el camino de su ley, el camino de su voluntad.
Dios opera así siempre, todo el tiempo. Así lo encontramos esto, por ejemplo, ilustrado en la parábola de el hijo pródigo. Dios, cuando el hijo pródigo regresa, el hijo pródigo trae, recordamos, unas palabras que él ha ensayado. Él trae las palabras de Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy llamado, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, acéptame como uno de tus trabajadores. El hijo pródigo entiende que su conducta, la manera que él se ha comportado, él necesita recibir un tipo de disciplina y castigo proporcional a lo que, a qué tan malo él ha hecho. Él entiende que la humillación de venir a la casa de su padre y trabajar como uno de los sirvientes más bajos allí, alguien que es hijo del dueño de la propiedad, es un castigo que es proporcional. Y él entiende que eso es lo que él merece. Este, el hermano entiende igual, el hermano entiende, el hermano del hijo pródigo no tiene problemas con que el hijo haya regresado a casa. Él tiene problemas con la actitud de papá, que lo ha reinstalado, lo ha rehabilitado, lo ha restituido a su posición original como si nunca hubiese hecho nada malo, sin tomarle en cuenta. Así que él está molesto, no porque su hermano regresó, es simplemente porque su sentido de justicia ha sido ofendido. Que su hermano, su hermano, él está de acuerdo con su hermano, en otras palabras, que que él puede ser recibido en la casa, ser provisto de todo, pero que la justicia no debe de ser herida, lesionada. O sea, hay un orden en el mundo, y él tiene ese orden, tiene que mantenerse. Y lo que requiere, lo que demanda es que el hijo no sea restaurado, no sea tratado como si nunca hubiese hecho nada malo, como si nada hubiese pasado. En la actitud del Padre vemos la actitud eterna, incambiable de Dios, la fidelidad de Dios, en que Él tiene otra idea de lo que es justicia. En el camino a Cristo, esta autora dice que Dios recibe, dice así: si te das a ti mismo y lo aceptas como tu Salvador, entonces, tan pecaminosa como tu vida haya sido, por, por sí mismo, Dios te cuenta como justo. El carácter de Cristo se coloca en tu carácter y eres aceptado delante de Dios tal como si nunca hubieses pecado. Camino a Cristo, página 62. Dios trata a toda persona que se rebela contra Él
ah, como si nunca hubiese pecado. ¿Qué produjo la restauración de la relación del padre con el hijo pródigo? Simplemente que el hijo pródigo volvió en sí, y volviendo en sí, dice la parábola, se le pasó la locura del pecado, su mente fue sanada, hubo un cambio en su mente. Ese cambio en la mente es la palabra que se traduce al español en la Biblia como arrepentimiento. Así que de parte del Padre no hay resentimiento, solo para que ocurra la reconciliación, para que se restaure todo a como estaba antes, a la situación anterior. Es todo lo que se requiere es el arrepentimiento, que cambie de mente, que vuelva en sí. Así está ilustrada a esta actitud de Dios en la parábola del hijo pródigo. Y la traigo a colación en el contexto del tema de hoy, porque esta parábola ilustra la manera como Dios trata siempre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el cielo. Así trató a Lucifer, así maneja a Lucifer. Y yo me voy a atrever a decir esto. Si leemos y le vamos a dedicar su tiempo, tienes su tema, cómo concluye, cómo termina la rebelión después del milenio. Las puertas de la ciudad están abiertas. Mientras se está preparando la gente afuera para usar la violencia y la fuerza contra la ciudad y los que están en ella, los salvos, la Nueva Jerusalén, las puertas de la ciudad están abiertas. Yo recuerdo a alguien decir, oye, ¿y si esa gente quiere decir que esa gente aún a esa hora puede arrepentirse? ¿Será que Satanás y los demonios pueden todavía arrepentirse, escoger entrar? Y una respuesta que se dio a esa pregunta que me impactó mucho, no la olvido, fue en la forma de una pregunta. Y si Dios en ese momento los acepta, ¿te molestaría a ti? Me colocó en la posición de el hermano mayor del hijo pródigo. Ah, esa es la actitud de Dios, siempre, eternamente, sin variación. Dios te recibe en el cualquier momento. Si hay alguien que está escuchando que se siente profundamente pecador, la Biblia me dice que tú no eres más pecador que yo o que el vecino o que nadie más en la faz de la tierra y en todo el universo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y que la actitud de Dios cuando ocurre ese volver en sí, ese escapar la locura del pecado, cuando venimos a Él en arrepentimiento, cuando logramos ver el entolladero en el que hemos caído, en el que nosotros mismos hemos guiado nuestros pies y decidimos volver a papá, a donde papá.
la parábola del hijo pródigo. Dios nos recibe como si nada hubiese pasado. La alarma de Dios, lo que le produce a Dios urgencia en tratar con sus hijos, con sus criaturas que se rebelan contra él, es que el pecado produce un entenebrecimiento, un oscurecimiento de la mente. La mente gradualmente va perdiendo esa capacidad de volver en sí, de arrepentirse. Y por lo tanto se cierra a sí mismo el camino de regreso a casa. Y por eso Dios tiene esa urgencia en alcanzarnos antes de que esto suceda. Pero si en tu mente se ha encendido esa chispa, ya tienes la evidencia de que el camino de regreso a casa está abierto. Dios no lo cierra nunca. Y Dios trabaja así siempre, y así trabajó con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo cayó en la situación de la anarquía después de la muerte de Josué, porque fue un periodo anárquico, el tiempo de los jueces. El texto me dice que cada quien hacía como le parecía. Y finalmente el pueblo escoge que quiere una monarquía, y vemos el largo periodo de degradación y autodestrucción en el que el pueblo entra. El reinado de David fue el tiempo de más prosperidad, tal vez la edad dorada del pueblo de Dios. Y como ya vimos la última vez, lo que ocurre es que la gente transfiere su fe, su confianza, la mueve del Dios que da los dones a los dones que Dios dio. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel. Ese es el tema repetido a través de toda la historia humana. Es el tema, lo que está pasando con esta nación hoy, por ejemplo. Dios bendice a cualquier persona, cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier individuo que aplica sus leyes y principios. Y al aplicar esas leyes y principios, produce prosperidad, genera bendición. Es allí, la bendición se encuentra en la obediencia, la maldición se encuentra en la desobediencia. No es que Dios la manda o la quita. Están presentes, el que decide, el que se somete en obediencia. El problema, el riesgo que ocurre para individuos, para naciones, y de nuevo, toda la historia humana es simplemente una versión de esto que les voy a decir. Una vez llega esa bendición, la persona olvida, la palabra correcta es transfiere. No es que pierde su fe en Dios, es simplemente ocurre una transferencia. La transfiere del Dios que da la bendición, a la prosperidad, y olvida al Dios que dio la bendición. Y el proceso de degradación comienza en ese momento de retroceso. La historia de la nación de Israel, del pueblo de Israel, es una versión de esto. Encontramos que en el tiempo de David, la nación alcanzó el pináculo de su prosperidad.
y entró en ese periodo de descenso que culminó con la separación de la fragmentación del pueblo en dos reinos, el reino del norte con su capital Samaria y de Judá con su capital Jerusalén, finalmente con la destrucción del reino del norte por los asirios y finalmente la destrucción de Jerusalén por los babilonios y finalmente la destrucción en el año 70 por el Imperio Romano de la era cristiana durante el Imperio Romano. Pero la cercanía de Dios, el Dios quedarse cerca, su presencia no abandonar, operar dentro de el paradigma, dentro de los parámetros de la desobediencia y la rebelión de sus criaturas, es lo que Dios hace y es lo que se presta a ser malentendido. Y todos los incidentes de los que vamos a hablar ahora con respecto a las guerras de Israel y muchos otros, vamos a encontrar Dios dando instrucciones como el papá de nuestra analogía de cómo usar las armas, cómo usar el arma. No porque ahora él cambió de opinión y piensa que la fuerza o el uso de las armas es lo correcto, sino para mitigar el riesgo, el peligro a, eh, a lo mínimo. Notemos que es tratando de minimizar, no lo puede eliminar, porque es camino de muerte y destrucción. Ah, yo hubiese querido tener el tiempo para hablar acerca del caso de Lucifer y la batalla en el cielo de la que habla Apocalipsis 12. Solamente voy a hacer este corto comentario. Dios trató con Lucifer y los ángeles rebeldes exactamente como el padre del hijo pródigo lo hizo con el hijo pródigo y cómo Dios trata con sus criaturas. Y esta batalla que hubo en el cielo es la batalla, es el conflicto cósmico en el que estamos envueltos. No envuelve el uso de armas ultra modernas. Yo he visto muchos cuadros e ilustraciones de esta guerra, de esta batalla y Jesús a la cabeza de las huestes leales y Satanás siendo tirado al abismo. Dios a Lucifer ni siquiera lo corrió de su lugar, de su trabajo. Él lo abandonó. Y lo abandonó por la misma razón que la gente no va a la iglesia, no le interesa estar en la congregación de los justos. La gente se siente incómoda. El que está en rebelión se siente incómodo en esa compañía, en ese grupo, en esa sociedad y abandonó su lugar. Esta guerra que hubo en el cielo es simplemente la guerra en la que estamos envueltos hoy. Es la guerra de la verdad, la guerra del amor, contra la mentira, el engaño y la muerte. Cuando Jesús establece el principio de vence con el bien el mal, Él nos está diciendo cuáles son las armas de esa guerra en el cielo. Las armas de esa guerra en el cielo son las armas del bien, no de la fuerza física, no de armamentos, no usa la fuerza a Dios. Vamos a tener una palabra de oración porque veo que hay como unos 6 minutos y me gustaría escuchar preguntas y comentarios. Amante Dios y Padre, gracias Dios, porque es fiel a sí mismo. Gracias porque no cambia. Gracias porque siempre es el mismo. Gracias por su empeño en salvar, en redimir, en restaurar. Gracias Dios porque no nos abandona, no se va cuando nos metemos por camino de muerte, sino que viene con nosotros, insistiendo, usando todo camino para
accesarnos, para rescatarnos, para salvarnos. Dios bueno, eh, queremos tener ese carácter. Queremos, Dios, que nuestras vidas estén tan llenas de el bien, de su bondad, de su justicia, que nosotros también tratemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como usted, buen Dios, nos trata y los trata. Que la tierra sea llena de la luz de su gloria, que su carácter perfecto, hermoso, salvador, restaurador, sea demostrado, que logremos ver el poder del amor como una realidad práctica en nuestras vidas, en la vida de todas sus criaturas, de nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, 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 amén.